Bueno, ya empezó la grabación. Sesión 2 de la secuencia 24 de matemáticas. Seguimos con los polígonos semejantes. Ya descubrimos, la clase más importante era la pasada, porque en la pasada descubrimos que estos problemas se resuelven con regla de 3. Aquí todavía se ve la regla de 3 de la sesión 1, y aquí todavía está la regla de 3 de la sesión, otra regla de 3 de la sesión 1. Entonces la vamos a seguir utilizando, va a seguir siendo nuestra principal herramienta para resolver este tipo de problemas. Problemas en los cuales siempre estaremos armando triángulos semejantes. La semejanza de triángulos permite resolver problemas de la vida diaria como el siguiente. Voy a leerlo. Dice, para medir el mismo árbol que Josefina, Lucía prefiere usar el siguiente método, como se ve en la imagen. Ella no se tumba en el piso, pero sí usa como referencia el mismo árbol que usó Josefina en la actividad 2 de la sesión anterior. Ok, es el mismo árbol. Este árbol es el árbol de Josefina de la sesión de la actividad anterior. Entonces yo sé que ese árbol mide 2,5 metros. Ahí lo estamos viendo. También lo tienen ustedes en su libro. Ok. Entonces, ella no se tira en el piso, que es lo que hizo Josefina aquí para poder armar el ángulo. Ella nada más con estar de pie y saber su estatura, le basta para armar triángulos semejantes y así poder resolver el problema de la altura de un árbol. Ok. Voy a pegar la imagen acá mejor para poder resolver el problema con mayor facilidad y poder rayar el libro para irles explicando. Entonces, me llevo el dibujito a Paint. Y vamos a ver qué nos pregunta sobre ese dibujo. Están todas las preguntas en la siguiente página. Son 7 preguntas. Y todas las vamos a contestar a continuación. Empezamos. Dice, el lado AB es paralelo a, y aquí tenemos un espacio para llenarlo. Ok, en esta ocasión sí no se les olvidó ponerles las letras. ¿Se acordarán la clase del martes? Nosotros tuvimos que ponerle las letras a los triángulos. En esta ocasión sí las tienen y simplemente hay que ubicar, ¿no? AB, el lado AB, aquí está A y aquí está B. Por lo tanto, se está refiriendo a esta línea. Esta línea es paralela con ¿qué línea, muchachos? Acuérdense, paralelo es como las vías del tren. ¿Qué línea está igual en esta misma dirección que AB? Ahí la estoy viendo. Ya me pasé por ella. Sí. ¿Cómo se llama? BC o CD, ¿no? CD. Ok, dense cuenta. Y cada línea, cada parte de mi figura tiene letras. Ahí estamos viendo, es CD, quien es paralela a AB. Siempre vamos a tener en semejanza de triángulos, todos estos problemas siempre te van a dar 2 triángulos. En este caso, el triángulo, yo siempre les diferencio como triángulo chico, triángulo grande, porque comúnmente siempre va a ser así. Entonces, uno va a ser más grande que el otro. Entonces, el lado AB, efectivamente, es paralelo a CD. Y BC es paralelo ¿a quién? A ver, busco dónde está la B, busco dónde está la C. Esta línea que acabo de hacer, que estamos viendo que la muevo para que la distingan, ¿es paralela con quién? DE. Correcto. Es fácil darnos cuenta, es pura observación. Esa línea es paralela a esta línea. La voy a remarcar también. DE. No se logra ver dónde acaba E porque está la cabeza de la chica, pero sabemos que ahí es donde termina exactamente. Ok. Entonces, ya tenemos 2 lados paralelos en cada uno de los triángulos. Ya vamos viendo que pues iban a ser semejantes. Ahora, ¿cómo son entre sí los ángulos alfa y beta? Este ángulo y este ángulo, ¿cómo son entre sí?
sin necesidad de usar un transportador, me doy cuenta que esos ángulos, ¿qué? ¿Son qué, muchachos? Paralelo. No, no se usa el término paralelos en los ángulos. Paralelo es que las líneas sean paralelas. O sea, así y así. Estos son líneas paralelas. Entonces, el paralelismo o lo de paralelo se usa para líneas, no para ángulos. ¿Cómo son los ángulos, muchachos? Basta con observarlos y darme cuenta que ambos ángulos son ¿Iguales? ¿cómo? No escuché. Que son iguales. Iguales. ¿Qué página es? 144. Yo que tengo aquí mi transportador a la mano y que sí puedo medir los ángulos, pues me estoy enterando que ambos ángulos son de 35 grados. Son iguales, muchachos. Participen, participen. Está muy fácil darme cuenta que ambos ángulos son igualitos porque abren de la misma manera porque salen del mismo lugar. Aquí no es conocimiento matemático, aquí simplemente lo único que estamos haciendo es usar nuestra vista y darme cuenta que sí, efectivamente los ángulos son iguales. ¿Qué los hace que sean iguales? Pues démonos cuenta que están saliendo de la misma, del mismo lugar. Están saliendo de una línea paralela y de una línea que los une. Aunque uno esté más arriba que el otro, estamos usando líneas paralelas. Dense cuenta que aquí están los ojos de la chica. Voy a trazar una línea paralela con los ojos de la chica, que es lo que está usando ella de referencia al estar aquí parada. Voy a ponerla de otro color. Y ella forma un ángulo desde su cabeza hacia, si mira hacia arriba, hacia la copa, ella ahí se está dando cuenta que su visión le permite hacer un ángulo de 35 grados con respecto a donde está ella ubicada. Y aunque no estén en la misma base, se podría decir, el que sean líneas paralelas, el que hayan usado líneas paralelas, es decir, esta línea sea paralela y por lo tanto esta línea también sea paralela, está garantizándome de que el otro ángulo también va a ser de 35 grados. Si no fueran paralelas y esta línea estuviera así de chueca y la otra estuviera por acá así de chueca y cosas así, pues me olvido, no se resuelve con semejanza de triángulos. Entonces, ¿cómo son entre sí los ángulos alfa y beta? Iguales. ¿Por qué? Porque ambos ángulos están formados por una línea recta y una que señala o que indica pues en este caso sería la visión, porque son ella la que está mirando hacia la copa del árbol, la visión de Lucía, se llama Lucía, o de la chica del problema, ¿no? O sea, ambos salen del mismo origen. Este ángulo va a ser igual a este ángulo, y de hecho, si yo trazara otro triángulo aquí, también va a salir de 35 grados, y otro triángulo aquí también va a salir de 35 grados, mientras sean líneas paralelas, como las vías del tren, esta, esta y esta, mientras sean líneas paralelas, todos los ángulos van a ser iguales. Ok. Ay, borré de más. Permítame, me regreso. Ya. Argumenten por qué entonces los triángulos ABC y CDE son semejantes. Porque los dos miden lo mismo, ¿no, maestro? Bueno, tienen el mismo ángulo. Comparten el mismo ángulo y en cuestión a sus lados, ¿qué tienen?
Ahí está el triángulo ABC, lo acabo de poner de amarillo. Y ahora de este color voy a poner el triángulo CDE. Tiene razón Abril, pero falta algo más. ¿Por qué? Porque comparten un ángulo. Y la misma forma, a pesar de que uno es más chiquito que el otro. Ok. Pues sí podría poner eso y te lo valdría por bueno, porque comparten el mismo ángulo. Eso de la misma forma, yo diría, bueno, lo voy a poner. Y la misma forma, ¿de quiénes? De los que. De los triángulos, ¿no? Y los triángulos están formados por tres ¿qué? ¿Lados? Lados. Esa es la palabra. Acuérdense que hablamos siempre de lados y de ángulos. Y comparten la misma forma de los lados. Es una manera larga de decir que los lados son correspondientes. Era tema que ya trabajamos en semejanza de triángulos y que justamente también el martes recordamos. Porque comparten el mismo ángulo y la forma de los lados. Es decir, son correspondientes. O también son proporcionales. Ambas palabras quedaban muy bien en mi explicación. Hay que familiarizarse con el lenguaje de las matemáticas. Inciso D. Si sabes que la distancia desde la altura de los ojos de Lucía al suelo es de 1.5 metros, aquí no las está indicando, no es su altura, es de los ojos, porque de los ojos es donde ya forma el ángulo, ¿no? De sus ojos al piso hay 1,5 metros, 1.5 metros. Y que ya también sabemos que la altura del árbol pequeño es de 2.5 metros, eso lo vimos en la clase pasada. Voy a poner aquí su altura. La altura de todo el árbol, no nada más de CD, es de 2.5 metros. ¿Cuánto mide el lado CD? ¿Cuánto mide esto? Sabiendo que de los ojos al piso hay 1,5 metros. Y todo el árbol hay 2,5 metros. Entonces, ¿cuánto mide esto, muchachos? Es una cuenta. Una operación. ¿Qué hago para saber esta medida? Una regla de 3, ¿no? No, no hay necesidad de una regla de 3, está sencillo. Es una cuenta estamental, muchachos. Si están ahí, Ernesto, Ángel, Axel, Enrique, Kevin, Sí, Naomi. sí estoy. ¿Sí Sí, están? maestro. Observen, observen, no está difícil. Sí, maestro. ¿Cuánto? Me voy a acercar más, obsérvenlo. ¿Cuánto mide aquí? Si sé que el árbol mide 2,5 metros y la chica mide 1,5 metros, este pedazo mide 1 metro, 1 metro. ¿Cómo lo resolviste, Kevin? Cuéntanos. porque la chica mide 1,5 metros y para arriba son 4 metros, son 2,5 metros. Ahí está, ya coincide con la altura del árbol, ¿sí? 1,5 metros. Le haría falta 1 metro aquí, que es la medida del triángulo, para que sume la altura del árbol, que son 2,5 metros. Ok, vámonos a anotar la respuesta. ¿Sí sabes cuánto mide el lado CD? 1 metro. ¿Cuál es la razón de semejanza? La razón de semejanza se calcula haciendo una división. Acuérdense, tenemos la razón de semejanza de los triángulos pasados. Para la razón de semejanza yo debo de escoger, aquí no me preguntó, ¿cuál es la razón de semejanza del triángulo chico en cuestión al triángulo grande? O del triángulo grande en cuestión al triángulo chico. Me dejó la opción de escoger. Yo voy a sacar la razón de semejanza del chico respecto al grande. Ya sé que son semejantes. ¿A qué razón? ¿A qué medida? Entonces divido cualquiera de las 3 medidas de los triángulos, porque tienen 3 medidas, tienen 3 lados,
entre la medida que le corresponde. Y bueno, hasta este momento solamente tengo una medida de ambos triángulos, que es la de abajo. Acuérdense que este es un problema de la vida diaria y que por obviedad, la medida que yo puedo sacar, pues es la del piso, porque Lucía, pues agarra una cinta métrica, agarra un flexómetro y mide de aquí a acá y mide de aquí a acá. Las medidas que ella no puede medir en la vida real son estas, ¿cómo le hace para medir esto? O son estas, ¿cómo le hace para medir el árbol, no? Pero gracias a la semejanza de triángulos va a poder saber todas las medidas. Entonces, la medida posible fue triángulo chico, 1.2 metros de base. Triángulo grande, 4.2 metros de base. Entonces, para sacar la razón de semejanza, voy a poner la medida del triángulo chico, 1.2 metros, y la voy a dividir entre el triángulo grande, 4.2 metros. Esto es una división, se escribe de manera de fracción, 1.2 sobre 4.2. Lo divido, 1.2 entre 4.2. ¿Quién tiene el resultado? 0.28, ¿no? 0.28. 0.28. Y no me voy a quedar nomás con el 0.28 porque eso pareciera que no significa nada. Voy a escribirle aquí, coma. Es decir, el triángulo chico es 0.28 veces más pequeño que el grande. Bueno, ellos no están usando triángulo chico y triángulo grande, tienen sus nombres. El triángulo chico se llama triángulo CDE, porque tiene sus letras. Y el triángulo grande es el triángulo ABC. Entonces, mejor le escribo así. 0.28 veces más chico, quiere decir que este triángulo cabe 0.28 veces aquí. Es decir, más o menos 4 veces, ¿no? Porque la cuarta parte es 0.25. Cabe 4 veces ese triángulo aquí. Un poquito menos de 4 veces. Eso es la razón de semejanza. Ya la tengo. ¿Cuánto mide el lado AB? Ahora sí viene lo bueno, porque pues todo esto es para calcular la altura del triángulo, ¿no? ¿Cuánto mide esto? ¿Qué tendré que hacer para saber la medida? Ya llegamos al problema, ahora sí, tal cual, de semejanza de triángulos. Todo lo que está haciendo Lucía es porque quiere saber la altura del árbol grande. Y para eso ella se paró aquí. Para eso ella sabe que ella mide 1.5. Sabe esta medida. Ya midió el piso. Ya midió también acá. Ya sabe la medida de este árbol. Todo eso. Todo Sería eso. un metro también, porque también puede caber ahí. Porque viéndolo razonalmente, el árbol mide, bueno, le llega como a la mitad de otro árbol. Ajá. Entonces no sería un Entonces metro. yo digo, Porque si me dices que le llega como a la mitad, el árbol no mide 1 metro, mide 2,5 metros. Siéntate mientras. Aquí es en donde ya ahora sí abrí lo que me habías dicho hace un momento. Vamos a armar la regla de 3. Podemos calcularle, ¿eh? Y pues sí podría ser al tanteo. Esto viene siendo lo mismo que esto, más o menos, ¿no? La altura del árbol chico viene siendo la altura de AB, más o menos, pero no más o menos. Para eso existen las matemáticas y para eso vamos a hacer la regla de 3. más yo creo que el tanteo, yo creo que me diría 1 o 2.4 o 2.3. Ok, pero insisto, no va a ser al tanteo. Tenemos dos triángulos. El triángulo chico, que aquí no va a ser triángulo chico, se llama CDE. Ok, Enrique, tu micrófono. El triángulo CDE y el triángulo grande, que es el triángulo ABC. Y tenemos que comparar las medidas que sí tenemos para saber las medidas que no tenemos, ¿no? ¿Qué medidas sí tengo de ambos triángulos? Obsérvenlos. Ya lo agrandé demasiado. Sí, lo tengo que dejar así para que se vea bien.
¿Qué Que uno medidas? es 4.2 y el otro es 1.2. Correcto. Las bases, lo que ella podía medir en el piso de ambas lo tengo. Y también que también mide un metro, ¿no? Ok. 4.2 y 1.2. Pero bueno, yo los anoté al revés. Yo puse de este lado a CDE, al triángulo chico. Entonces aquí ya pongo a... ¿Qué número pongo aquí? 1.2. Ok. Cuando el triángulo chico mide 1.2, el triángulo grande mide... 4.2. Bien. Ya tengo la primera medida comparada. Ahora, esto lo estoy haciendo para saber AB, para saber esto, es lo que me está preguntando. Entonces, esta medida AB es paralela a... Fue la primera pregunta. AB es paralela a... Aquí sigue. CD. CD. Su pareja es esta. Y CD ya también sabemos su medida. Ya no las dijo su compañero. Aquí sigue anotada. Todo lo que hicimos fue para saber esto. CD mide 1 metro. Entonces, cuando CD, que es mi otra pareja de números, mide 1 metro, 1, AB mide, y ahí se armó mi regla de 3, X, porque es el valor que desconozco. Te cuenta, estamos sabiendo cuánto mide AB. ¿Y cuánto mide AB? Pues hay que hacer la regla de 3. ¿Quién por quién? ¿Cómo se hace la regla de 3? Sería 1, no, 1 entre 4.2 y después el resultado tendría que ser en Los números cruzados se dividen o se multiplican. Los cruzados multiplican. se multiplican. Y pues es 1. Entonces 1 por 4.2 ya sé cuánto me va a dar, ¿no? Sí. Y lo que me da lo tengo que dividir. Por 1.2. ¿Y cuánto me da? Pues 0.28, ¿no, maestro? Seguiría siendo el mismo. No, porque ahora están al revés. Aquí fue 1.2 entre 4.2 y ahora es 4.2 entre 1.22. 3.5. 3.5. De hecho, si me diera 0.28, ahí mi lógica debería de funcionar y decir, es imposible que esto mida 0.28, porque ¿cómo va a ser que mida tan poquito? Cuando estoy viendo en el mismo dibujo que está bien grande. Ahí está la medida, ya la dijo su compañera, 3.5, usando su calculadora que se vale en estos ejercicios. 3.5 metros es este pedazo de árbol. AB. Ok. Última pregunta. Todo esto ha sido para saber la altura del árbol. Entonces, ¿qué le falta hacer a Lucía para encontrar la altura total del árbol? O sea, Lucía ya sabe esto. Mide 3.5 de aquí a acá. ¿Qué le falta para saber cuánto mide el árbol? Mm, Hola, hola, Le iba a hola. decir que medirlo, pero ya lo tiene la altura. Nada más es de observar, muchachos. En verdad está fácil. Pongan atentita atención. ¿Cómo dijo, maestro? A ver, Kevin. ¿Qué le falta para saber la altura del árbol? Ya tenemos el 3.5, que se podría decir que este era lo único difícil, porque tuvimos que hacer una regla de 3. Lo que nos falta ya no necesita una regla de 3, ya solo necesita que observen el dibujo. 3.5 y me falta algo para saber la altura del árbol y yo la estoy viendo. 2 metros, ¿no? Por 3, 2 metros. multiplicado por 3.5, ¿no? No, para nada, no hay que multiplicar nada, solo hay que observar. Observen, aquí mide 3.5, pero ese pedazo mide 3.5. El árbol no acaba ahí, el árbol acaba hasta acá.
¿Qué me falta? A ver, 3, 4.5 y 1.5. 3, 4, 5. Mide 6 3.5. metros el árbol, creo, 6 maestro. metros, maestro, porque fue sumado 3.5 más 2. 3.5 por 1 metro son 4.5 más otro 0.5 son 6 metros. Ok. O también, como lo acaba de decir su compañera, cualquiera de las dos maneras será la correcta. 3.5. Y aquí estaba la medida, nunca la quitamos, siempre supimos que el arbolito chiquito medía 2.5. Y el arbolito chiquito acaba justamente aquí, donde teníamos los otros 3.5. Entonces, los dos están en lo correcto. 3.5 más 2.5, 6 6 metros. Pero la pregunta no era la medida, la pregunta era, ¿qué le falta hacer a Lucía para encontrar la medida de la altura del árbol? Nada más era sumar lo que ya habíamos Exactamente. sacado por lo que teníamos que era la de 2.5 metros del otro árbol chiquito, Sumar la medida del árbol chico. para sacar el resultado que fue 6 metros. Alto, mide 6 metros. Ok. Bueno, pues seguimos. Ahí no acaba esto. Esto aquí acaba, pero este problema. Vamos al libro de nuevo. Nos habla de que también otra manera de hacer la semejanza de triángulos tiene que ver con la reflexión de la luz, utilizando un espejo que forme ángulos de la misma manera, como vemos en este dibujito que está aquí. ¿Por qué te lo explica? Porque justamente es lo que va a usar Lucía para medir ahora otro árbol más. Dice, ¿Cómo era la pregunta, maestro? ¿Sumar la medida del árbol chico y qué? sumar la medida del árbol chico, por lo tanto mide 6 metros. Ahora Lucía, para medir otro árbol, coloca en el piso un espejo. Aquí está el espejo. No, no es cierto, no es cierto. Está aquí, en el piso. Coloca en el piso un espejo, de manera que puede ver el extremo más alto del árbol reflejado en él, como se muestra en la figura, con base en ella. Contesten las preguntas. Ok, aquí está Lucía. Ella mira bien paradita al espejo y la distancia entre el espejo, el centro del espejo y ella son 1 metro, 1.1 metros. Cuando ella puede ver la copa del árbol, el punto más alto, la última hojita del árbol hasta acá arriba, porque es lo que ella necesita, saber cuánto mide. Y ella sabe, lo que sí puede ella medir ya, es cuánta distancia hay entre el pie del árbol a su espejo, que son 4.3 metros. Con eso basta para saber la altura del árbol. Vamos a usar, una vez más, semejanza de triángulos. A ver, este lo voy a guardar. Por si alguien luego me lo pide. Semejanza 1 le vamos a poner. Y ahora vamos a el nuevo problema. Tenemos a Lucía, al espejo y al ángulo. Y nos preguntan 4 preguntitas nada más. Vamos a apurarnos, muchachos, ¿eh? Si nos da también mucho tiempo, dense cuenta que tiene mucho que ver con el tiempo que nos tardamos en responder. Si más gente participara, créanme que más rápido acabamos. Sale, veamos. ¿Cómo son los ángulos que se forman con el reflejo del árbol y el punto de visión de Lucía? Solamente observando me doy cuenta, ¿verdad? ¿Cómo son los ángulos? Obsérvenlos. Aquí está el punto de reflexión. Se forma un ángulo a los ojos de Lucía y otro ángulo a la copa del árbol. Y ambos ángulos son... Ambos ángulos son... Hola, muchachos. Ya se fueron todos. Ya me quedé solito. No, es que estoy calculando. ¿Cómo son los ángulos, muchachos? Está bien sencillo. No, Obsérvenlos. ¿Pero sería de 90 grados? No nos pide la medida. No nos pide la medida, está más sencillo. Si yo los quiero, los puedo medir. Agarro mi transportador, los mido y me entero que miden, ahorita te digo, no son de 90 porque no son rectos. Miden 40 grados.
Porque ambos ángulos son... A ver, la línea no está aquí, la línea no está acá, la línea está exactamente en medio, ¿verdad? Es lo que podemos ver. Si parte al ángulo exactamente en dos partes iguales, ambos ángulos son Iguales. iguales. Muchachos, hay que apurarnos, si no, no acabamos. Ambos ángulos son iguales. Localicen los ángulos rectos de los triángulos que se forman. Ah, caray, aquí sí está algo más complicado. Ángulo recto, ángulo de 90 grados. Y ya les dije, yo tengo aquí mi transportador en casa y ya me di cuenta que esos ángulos no son rectos. Ok. Este ángulo mide 40. El ángulo de junto también mide 40. Entonces, ¿de dónde voy a sacar un ángulo de 90 grados? ¿Por qué me pedirá un ángulo de 90 grados para empezar? Bueno, les cuento que los pide por lo mismo que vimos en el problema anterior, y en el anterior, y en el anterior. Todos los que hemos visto, dense cuenta que aquí ha habido siempre un ángulo recto. Aquí está el ángulo recto de este problema. Un ángulo de 90 grados. Sabemos que el ángulo de 90 grados es el recto. Y en cada problema que hemos estado haciendo ha habido un ángulo de 90 grados al menos. Pero resulta que aquí no. Aquí solamente nos dieron un ángulo. Y es de 40. ¿Dónde está el ángulo de 90? ¿Dónde puedo ver yo un ángulo de 90 grados aquí? Les doy una pista, no lo puedes ver. Tienes que trazarlo tú. Tienes que darte cuenta dónde se formaría un ángulo de 90 grados. Por eso les mencionaba que iban a necesitar una regla o una escuadra para esta clase. Ok, en esta ocasión lo voy a hacer yo porque esta misma pregunta se las voy a hacer para el siguiente problema. Observen lo que voy a hacer. Voy a prolongar esta línea más todavía, hasta que llegue a más arriba de la copa del árbol. ¿Para qué? Para que de la copa del árbol, ustedes háganlo con su regla en su casa, hagan esto. ¿Y qué pasó ahí? Ya se formó un triángulo. ¿Y qué pasó con ese triángulo? Ya tiene un ángulo de 90 grados. Ya tiene aquí su ángulo recto de 90 grados. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se va viendo de dónde? Ahora, el triángulo grande y el triángulo chico. Vuelve a pasar el mismo problema que hemos estado viendo en todos estos ejercicios. Siempre hay uno grande y hay uno chico. De los ojos de Lucía a tocar la línea de la refracción, se está armando el otro ángulo de 90 grados. ¿Sí? En esta ocasión los ayudé porque tal vez es la primera vez que tienen que trazar esto. Pero dense cuenta que un poquito de imaginación nos damos cuenta dónde está. Aquí están mis dos ángulos de 90 grados. ¿Para qué los necesito? Ah, pues para crear triángulos semejantes. Porque eso de que hagamos la reglita de 3, eso de que ahorita yo haga una regla de 3 para saber cuánto mide el árbol, no lo podría yo hacer si mis triángulos no son semejantes. Yo lo puedo hacer porque mis triángulos no son. Ok. Bueno, pues. Entonces, así se debe ver su dibujo cuando yo vea la foto en el Classroom, muchachos. Así se debe ver. Bien rectos las líneas, nada de hacerlo a lápiz porque no me fui por la regla. Que se vean bien rectas las líneas y aparte que se vean bien las medidas de los ángulos. Ok, le queda un minuto, entonces sí nos vamos a llevar un poquito más de tiempo, nos vamos a desconectar y vamos a regresar porque nos falta contestar la pregunta C y la pregunta D. Ok, estoy de nuevo aquí en mi imagen, no es cierto, esa no es. ¿Dónde estoy? Acá está. Y ya estamos en la pregunta del inciso C.
No, perdón. La B todavía nos decía, localizan los ángulos rectos en los triángulos que se forman. Esta pregunta sí se contestó haciendo el dibujo. Eso fue localizar los ángulos rectos. Recuerda, ángulo recto es ángulo de 90 grados. ¿Por qué los triángulos formados son semejantes? ¿Por qué este triángulo de aquí abajo es semejante a este triángulo de acá arriba? La misma explicación que me diste con el otro triángulo, Abril, es la misma explicación que podemos dar con todos estos triángulos. Voy a irme a leerla para que se den cuenta que esa pregunta debería de ser fácil de contestar. Voy a ver qué me dijo su compañera en la anterior. Porque comparten el mismo lado, ángulo y también es de la misma, Perfecto. Ya no tuve que irme, misma ¿verdad? forma. Exactamente. Sí, iba a abrir la imagen, pero ya lo acabas de decir nuevamente tú. Porque comparten Son la medida correspondientes. de los ángulos. Y no comparten la medida de los lados. Solamente comparten esa misma forma porque sus lados son, a ver si ahora sí me dicen esa palabrita, porque comparten la medida de los ángulos y la forma de los lados. Y hay una palabra en matemáticas que se Porque usa son para esa. correspondientes. Exacto, ya que los lados son correspondientes o también se puede decir proporcionales. Esta respuesta la puedes hacer en cada una de las preguntas que te hagan en el libro cuando te diga por qué son semejantes. Mismos ángulos, lados correspondientes. Esa es la respuesta. Bien. Y ahora sí, a resolver el problema. ¿Cuál es la altura del árbol? Sabemos algunos datos ya. Dice, recuerda que la distancia desde la altura de los ojos de Lucía hasta el suelo es de 1.5 metros. No nos las había anotado en el libro, pero es algo que se entiende que nosotros ya sabemos. Entonces, voy a borrar las medidas de los ángulos de aquí para anotar la medida de la altura de Lucía. Borro aquí y borro acá. Y porque ese lado, la altura de Lucía, estamos de acuerdo que es lo mismo que este lado. 1.5 metros. ¿Qué es esto? 1.5 metros, la altura de la chica. Entonces, con esa información me basta para poder resolver mi problema. Ahora, bueno, mi triángulo no tiene letras. Yo se las podría poner, o pues también le puedo escribir aquí, triángulo chico, triángulo grande. Y comparemos medidas. Díganme ustedes qué medida anoto de el lado del triángulo chico. ¿Qué medida conocemos del triángulo chico? Que 1.1 metro. Ok, el 1.1 metro, que es su base. Dense cuenta. Y el grande es 4.3 metros, ¿no? Y la base del grande es 4.3. Siempre se comparan las medidas que son correspondientes. ¿Ok? Para los que no se dieron cuenta de qué dijo su compañero, esta medida es esta medida. Para eso midió ella cuánta distancia había entre ella y el espejo, 1.1 metros. Y también midió cuánto había de distancia entre el espejo y el árbol. Esa medida que acabo de encerrar es esta medida, 4.3. Eso es que sean correspondientes, le corresponde a la otra. Bien, cuando el triángulo chico mide 1.1, el triángulo grande mide 4.3. Y cuando el triángulo chico mide... ¿Qué me falta? 1.5. 1.5. El triángulo grande mide... Espérame, deja hago ese. Esta es la cuenta. Aquí mientras pongo X. Observen igual, para los que no respondieron o no se dieron cuenta, el triángulo chico mide 1.5, que es la altura de los ojos de Lucía al piso, y cuando el triángulo chico mide 1.5, el triángulo grande mide, pues esta es su medida correspondiente, y esa es la que necesito, porque esto que acabo de encerrar aquí es lo mismo que aquí, o sea, es la altura. Y esa es la pregunta, ¿cuál es la altura del árbol? Ya armé la regla de ¿sería 3. 6.45 o estoy mal, maestro? Sería muchísimo, ¿no?
Sería como 3.5, ¿no, maestro? El cuadrado. Como 3.5, mejor sacamos la cuenta exacta, Sí, es como 3.5, dice Ernesto, como dice Ernesto. pero no sé cómo, mejor díganme la medida exacta. La medida exacta está aquí, la regla de 3, nada más hay que resolverla. ¿Quién por quién entre quién? 3.1. 3.1. ¿Qué debo hacer? Multiplico quién por quién. ¿Cómo se resuelve 1.5 una por regla de 3? 4.3, Primero ¿no? multiplico, ¿no? ¿Quién por quién? 1.5 por 4.3. 1.5 por 4.3. Y lo que te da, 5.86, ¿no, maestro? y lo que te da, lo divides. ¿Cuánto? 5.86, que yo ya lo hice todo corrido. Ok, entonces no era esa medida que me andaban diciendo. No hay que calcularle, no hay que hacerle así al tanteo. Para empezar, estos dibujitos no están tal cual en escala, ¿no? Entonces, sí, esa es la medida, si no me equivoco, mide más de 6 metros, digo 5 metros. Igual entre 1.1, 5.86, correcto. De hecho, sí, ustedes tenían razón en la parte en la que me decían como 3 metros y medio, porque si yo me basara en que estos dibujos estuvieran bien hechos a escala, pero no, tenemos las medidas reales, hay que usar las medidas reales. Ok. Una vez más, estamos viendo cómo en la vida diaria esto se puede resolver. No necesito una escalera, no necesito nada más que el espejo y un poco de conocimiento de matemáticas para saber la altura de su árbol, 5.86 metros. Bien. Dejo de proyectar, dejo de grabar. Hemos acabado la sesión número